Jean Lacouture nació en Burdeos el año 1921, pero quiere decir que aquí donde la ven tiene 84 primaveras. Hizo sus estudios en los jesuitas y estudios superiores en París, donde obtuvo el diploma en ciencias políticas en el año 41. No sé cómo se traduce attaché al État Mayor, pero dice que estuvo en relación con el Estado Mayor del general Leclerc al final de la guerra, y entonces empieza una especie de periplo por el mundo. Descubre Indochina en noviembre de 45, al término de la guerra europea. Encuentra a los grandes jefes del Vietnam, un revolucionario, Ho Chi Minh, de quien escribirá una biografía que será muy leída. Pasa también 2 años en Marruecos y después en la revista Combat, para Albert Camus, la revista de Albert Camus. Después empieza su carrera de periodista, también en Nouvel Observateur, y cubre las guerras de Indochina, África del Norte. Ha escrito, de hecho, en este campo ha escrito muchos libros: Egipto en movimiento, en Maroc à l'épreuve, en Marruecos la dificultad, 5 hombres y países, la biografía de Ho Chi Minh. Yo he escrito muchas biografías de Malraux, de Blum, Mauriac, Mendes France, de Gaulle, Rivière, y más recientemente de Montaigne, de Mitterrand, Montesquieu, Stendhal, y creo que está haciendo una sobre Molière. Como ven ustedes, y más cosas que salto porque si no daría la conferencia leyendo su texto. Pero le hemos traído aquí porque, no por todo esto, sino porque ha escrito 2 tomos monumentales que se titulan Jesuitas. Y en realidad nos acaba de contar al rector y a mí ahora cómo viene esta historia, donde él fundó también la Edición Dissey, que es una de las editoriales más famosas y más importantes en Francia, y allí un día se plantearon la idea, él mismo dijo: alguien tendría que hacer una gran historia sobre los jesuitas, y pensó en alguien, que no recuerdo quién era, pero al final dije: no, tienes que hacerlas tú, porque eres tú, tenías 9 años con los jesuitas, o has estado 9 años, ¿no? Y así salen 2 volúmenes que se han convertido en 2 volúmenes que son historia sobre los jesuitas, un poco apreciando cuál es el espíritu de los jesuitas y qué es lo que ha llamado la atención de los jesuitas. Por lo que hemos visto en la mesa, en la comida, a él le gustaría hablar de Francisco Javier. Pero no está prohibido que hable de Francisco Javier si quiere, aunque la próxima conferencia en el ciclo de de jesuitas será sobre Francisco de Javier. Pero usted, si quiere, puede decir algo de Francisco de Javier también, porque me da la impresión de que era un tema que le apasionaba, y ahí me callo yo. Para decirles que va a hablar sobre la renovación de la orden durante el siglo XX. Merci beaucoup, cuando usted quiera. Y señores, siento mucho tener que expresarme en mi lengua materna. Hace 50 años que sueño ser capaz de hablar el español, el castellano, pero bueno, hace 50 años que lo intento, pero sigo sin ser capaz de expresarme en ella. Les pido disculpas por ello e insisto en que tendré que expresarme en francés. Se requiere mucha audacia, sí que se requiere mucha audacia para venir a hablar de la compañía de Jesús aquí, a la tierra, a la misma tierra, a la tierra en donde nacieron los
inventores principales, por así decirlo, de la Compañía de Jesús, y venir a darles más o menos como ejemplo a algunos jesuitas franceses mucho más recientes que aquellos fundadores al sur de los Pirineos, en esta zona tan rica de espiritualidad, tan rica en coraje, en valentía y en fe también. No son los 9 años que pasé en una escuela, en un colegio de padres jesuitas de Burdeos, no fueron esos 9 años, sí, bajo la dirección de un eminente religioso vasco del que volveré a hablar, que nombraré y que será uno de los héroes de mi exposición. No son esos 9 años los que me dan la autoridad necesaria o que me dan demasiada autoridad para estar aquí ante ustedes, pero sí que voy a atreverme a hacerlo gracias a su aliento y gracias a la invitación que se me acusa. El tema que he elegido ha sido la contribución francesa al renacimiento de la Compañía de Jesús en el siglo XX. Ese es el tema. Y este tema implica que creo en una especie de eclipse, un eclipse de la Compañía. Incluso después de haber sido proscrita, por así decir, bajo la presión de los soberanos católicos a finales del siglo XVIII, e incluso después, largo tiempo después de su resurrección, por parte de Pío VII, ya en el siglo siguiente. Creo, quizá incluso con impertinencia, creo que hasta finales del siglo XIX, tanto si hablamos de Pío IX, la Compañía no fue totalmente digna de sus grandes ancestros, es decir, los misioneros que fueron a Japón, a China e incluso a Paraguay, y que fue gracias a algunos sacerdotes eminentes del siglo XX. Estoy hablando de Karl Rahner o Giovanni Martini, por ejemplo, Pierre Charles o Pedro Arrupe, que habría que hacer un elogio. Fue gracias a ellos que pudo florecer nuevamente. Pero me gustaría detenerme en el caso también de algunos franceses que quizá conozco un poco mejor que a otros, que contribuyeron precisamente en ese renacimiento. Y en primer lugar, quizá el más célebre de entre ellos puede ser Pierre Teilhard de Chardin, ejemplar al mismo tiempo por la luz que aportó a las polémicas que se levantaron en esos momentos, y también por las limitaciones y también por la represión que tuvo que padecer en sus propias carnes. Por grandiosa que pueda ser su tentativa de hacer converger la verdad revelada y las ciencias de la naturaleza, el fenómeno humano que podemos considerar como su obra maestra, su libro clave, quizá no se hubiese convertido en una de las obras de referencia de mediados del siglo XX si su publicación no se hubiese producido como una revancha, por así decirlo, de Galileo, como el triunfo del espíritu de la búsqueda de la investigación sobre la Inquisición y como el triunfo sobre el dogmatismo, el triunfo de la libertad. Una victoria póstuma, diría yo, puesto que después de 15 años de estar proscrita, la obra pudo ver la luz 8 meses después de la muerte de su autor, dando lugar de nuevo a diversas fulminaciones del Santo Oficio romano. Gloria dolorosa, por lo tanto, que despierta una profunda nostalgia. Ese cuestionamiento enorme del revelar y del descubrir, pasado al fuego de una crítica científica, filosófica y teológica digna de estos apelativos, que hubiese dado al autor, en caso de haber estado vivo, le hubiese dado la ocasión de un ajuste de cuentas saludable y enriquecedor. Nació
Bueno, en 1820 se hizo jesuita a los 20 años y a los 40 años se le tuvo como uno de los primeros paleontólogos y geólogos de su tiempo, de su época. Elegido también miembro de la Academia de las Ciencias de Francia en 1950, murió en 1955 en Nueva York, en donde, bueno, su orden le había exiliado o al menos alejado, por decirlo de otra forma. Ya 30 años atrás, y apremiado por la curia romana, la jerarquía jesuita le había dicho, bueno, que la orden no podía publicar nada salvo ciertos textos circunscritos a la búsqueda científica, y se le envió a China, a la región de Chukchen, donde se descubriría el cráneo del famoso sinántropo. La decisión de Roma, que vino a anclar a Teilhard aún más fuertemente al terreno, cuestionando el dogma de la creación, su crítica del dogma de la creación, fue vivido por él, por esta persona, entre comillas, como una agonía. Él lo percibió así, y es él quien lo definió así. Bueno, no solamente por el silencio que se impuso a su genio, pero sobre todo por la manifestación de conservadurismo que vino dada por la Iglesia de aquellos tiempos. En 1948, animado por sus amigos jesuitas, Teilhard intentó ir a Roma y defenderse, pero no fue posible. Se le prohibió publicar sus textos y tuvo que aceptar. En esos momentos, su amigo Paul Rivet, director del Museo del Musée de l'Homme y socialista le apremió a romper con su orden y a romper con Roma, pero él se negó y pensó que eso sería un suicidio o incluso una traición a su orden. También se le apremió por todas partes, se le apremió a que, bueno, su amigo Emmanuel Mullier, el filósofo, el creador, y también otro amigo como Paul Flamand, director de las ediciones du Seuil, de las que ya hemos hablado, y a quien yo personalmente conocí años más tarde, todos esos amigos, todas esas personas presionaron sobre él y le apremiaron para que nuevamente no, bueno, desobedeciese a Roma, pero sí para que pudiese poner a Roma ante los hechos ya consumados. Él nuevamente se negó. Él se negó de nuevo. Él era un gran jesuita y tenía un arte, el arte de la diplomacia, y querían, bueno, que dejasen circular o que se policopiasen sus trabajos para que así los estudiantes, no solamente los estudiantes católicos, pudiesen leerlo y se lo disputaban, y eso le daba una cierta gloria, o le hubiese dado una cierta gloria entre los escritores vivos bajo el imperio comunista en aquellos momentos. Pero en cualquier caso sí que dio su autorización a quien ejecutó su testamento, la señorita Mortier, para que publicase sus obras una vez fallecido. Después de su muerte, pasase lo que pasase. Por lo tanto, aquí hay algo de en cierto modo complejo, sí, complejo, trágico y dramático al mismo tiempo, en esta vida, la vida de este gran sabio. Pero la institución eclesiástica mantuvo su postura férrea sobre él en tanto en cuanto estuvo vivo. En cierta época, algún tiempo antes de su muerte, el director de las ediciones du Seuil, de las que ya hemos hablado, el señor Paul Flamand, de quien se sabía que tenía muchísimas ganas de publicar sus obras. Paul Flamand era católico, era un buen católico, practicante, pero bueno, sí, quemaban deseos de publicar su obra del fenómeno humano. Y un día esta persona recibió la visita en sus oficinas, sí, que yo también conozco,
la visita de dos padres jesuitas que le dijeron: Paul Flamand, usted es un hombre católico, sabe que no hay que publicar a Teilhard. No hay que publicar a Teilhard, no lo haga, por favor, no le publique. Paul Flamand dijo: bueno, sabe, yo no he hecho voto de obediencia y creo que sí que voy a publicar el libro. Los dos padres jesuitas se retiraron y repentinamente uno de ellos, antes de que la puerta se hubiese cerrado, uno de ellos se giró hacia Paul Flamand y le dijo: bueno, tiene razón en publicarlo, puesto que es una gran obra, es un muy buen libro. Flamand, cuando cuenta la historia, desmentía, decía que no era el padre Daniel Lou, pero yo sigo creyendo que sí que era el padre Daniel Lou. Bien, en cualquier caso, el fenómeno humano, Le Phénomène humain, fue publicado en diciembre de 1955, es decir, unos meses después de la muerte, después de fallecido Teilhard de Chardin, y fue un éxito. Es una obra difícil, es un libro difícil, quizá algunos de ustedes lo hayan leído. Yo no estoy demasiado seguro de haber llegado hasta el final, puesto que es una obra grandiosa, pero sí que es un libro que requiere conocimientos científicos que, desgraciadamente, yo carezco de ellos. Pero en cualquier caso, se vendió en 6 meses 5.000 ejemplares, lo cual es totalmente sorprendente y nos da una idea de la curiosidad intelectual que existía entre los hombres y mujeres de aquel tiempo, de nuestro tiempo. En cualquier caso, dentro de la compañía, cada vez se fue apoyando más, y cuando el padre Arrupe llegó a ser general de la Compañía de Jesús, en ese momento casi, fue reconocido por la compañía y fue declarada como una grandiosa tentativa para reconciliar el mundo de la ciencia y el mundo de la fe. El proceso del Vaticano II, el Vaticano II es cierto que no hizo un reconocimiento oficial, pero pasaron pocos años entre la muerte de Teilhard y seguían sin reconciliarse una gran parte del público católico con esta tentativa que es cierto que cuando se piensa en ello, cuando pensamos en ello, sí, y lo digo sin ningún mérito, cuando pensamos en Teilhard, es cierto que se trata de proclamar a Dios en la evolución, Dios en el devenir. Teilhard no se aferra quizá a cierta marca, es decir, que sí que hay numerosas relaciones en su obra con respecto a la marca. En cualquier caso, la solidez de su visión y lo que conlleva de algo extraordinariamente sabroso, productivo y enriquecedor es la reflexión cristiana. Por supuesto, eso es algo evidente, y lo que se puede considerar como uno de los grandes teólogos cristianos del siglo XX es Congo. Él mismo considera que se trata de una aportación decisiva en nuestra época en la presentación de ese Dios que no acaba de nacer y que por esa vía tiene una riqueza, una presencia y una elocuencia muy particular y específica. Quizá habría que recordar que Teilhard era no solo el autor del fenómeno humano, sino que también de otras obras muy hermosas, y además era un personaje de los que hoy se llaman, hay un término que se ha inventado hace algunos años que es carismático. Sí, era carismático. Cuando iba a cualquier sitio algo sucedía, ocurría algo. Se consideraba como alguien cercano a un profeta, quizá, sí, considerado como un profeta, como un personaje eminente, esencial, conmovedor y alguien rico, alguien que aportaba muchas cosas. Podríamos también recordar un hecho bastante curioso, y es que este hombre, nacido a finales del siglo XIX, uno de los profetas del siglo XX, fue, por parte de su madre, incluso estaba emparentado con Voltaire, sí, por parte materna.
Y bueno, nació en Clermont-Ferrand y fue también compatriota de Pascal, y parte de su familia vivía en una casa en donde incluso había vivido Pascal. Para un padre jesuita al mismo tiempo, tener al mismo tiempo a Voltaire y a Pascal es mucho, es cierto, pero bueno, era algo a celebrar en cierto sentido. Su ascendencia, sus ascendentes o sus ancestros no son los que le dieron la gloria, pero bueno, es interesante recordarlo. ¿Por qué no recordarlo de pasada? Recordarlo de paso. Y bueno, en cualquier caso fue una persona que removió las conciencias, un agitador cristiano esencial en el siglo XX. Bueno, él mismo asumía que él era un profeta, él mismo se tomaba por un profeta. Bueno, vemos que en su correspondencia, vemos que existe un paralelismo sorprendente entre el papel que él se reconoce a sí mismo y el papel de Jean-Baptiste. Y su director espiritual, además, el padre Douins, que sabía muy bien de qué hablaba y también sabía de cómo hablaba su ilustre protegido dirigido, tituló un libro que le consagró de la forma siguiente: Un profeta en proceso. En cualquier caso, nosotros, a propósito de Teilhard, podríamos citar una frase. Una frase no es del fenómeno, sino suya. Nada se parece tanto a la epopeya humana como el camino de la luz. Un personaje al mismo tiempo solemne, pero también trágico, que hizo mucho mediante sus investigaciones para llevar a la orden de los jesuitas al prestigio que merecía por parte de sus fundadores. De entre aquellos que, bueno, al norte de los Pirineos, que han contribuido a la restauración, a la grandeur, a la grandeza, a la riqueza espiritual y también moral del orden de los jesuitas del siglo XX, también hay un grupo de hombres que, bueno, se llamaron los jesuitas de Fourvière. Fourvière está al sur de Lyon. Es un lugar o una zona en la que hay ciertas iglesias, bastantes iglesias, y hay una espiritualidad muy específica. Y estos jesuitas, durante la guerra, en una época en la que todo el mundo en Francia, bueno, no se comportaba demasiado bien con respecto a los ocupantes, abrieron estos jesuitas una vía, abrieron la vía, el camino. Y entre ellos, quizá entre los más conocidos, es Henri Lebac, que llegó a ser cardenal de Depuis. Cosa extraña, puesto que hay cada vez más cardenales jesuitas, es algo desconcertante, mientras que el padre fundador había prohibido a sus compañeros que aceptasen cualquier tipo de honor que tuviese un carácter religioso o político, fuera de ser el de confesor del rey, que tampoco era de cada minuta ni ningún papel pequeño. Pero sí que es cierto que poco después, bueno, está el cardenal Bellarmine, y a partir de ese momento ha habido varios jesuitas que sí que aceptaron ser cardenales, propuestos por Roma. Pero ahora me gustaría hablarles de alguien que nunca llegó a ser cardenal, pero que sí que era alguien muy interesante. Entre un buen número de jesuitas eminentes que incluso a riesgo de su vida e independientemente de la actitud de Roma entre 1940 y 1943, supieron luchar contra el nazismo asesino, fundamentalmente antievangélico. Me gustaría evocar a Gaston Fézard, más que al padre Fontainebleau, que fue, por así decir, el animador del grupo de los jesuitas de esta región, o el más célebre de ellos, que acabo también de citar, el padre de Lubac.
Y me gustaría citarle a Gastón César, porque Gastón fue precisamente alguien que estuvo en la vanguardia, fue un vanguardista. Desde el momento en el que surgió el fenómeno del nazismo, que en sí mismo, entre muchos otros horrores, era un desafío, un reto a la sabiduría y al orden y a la visión del mundo cristiano que representaba todo eso, él inmediatamente se alzó en contra. Desde 1935 fue el autor, escribió un libro, una obra que se denominó Pax Nostra, y también publicó posteriormente otra obra que se llamó Prueba de Fuerza, y aquí denunciaba el totalitarismo y sobre todo el totalitarismo nazi, convirtiéndose, según su amigo Raymond Aron, un gran filósofo de origen judío, convirtiéndose en el director de conciencia de las conciencias de los franceses. En la gran revista jesuita Étude, a finales de 1939, cuando tantos otros, incluso algunos jesuitas incluidos, flotaban indecisos en medio de la incertidumbre, él publicó un artículo titulado ¿Por qué nosotros combatimos? ¿Por qué combatimos? Y era un concentrado de todas sus requisiciones, en contra del Tercer Reich. Algunas personas, o algunos de los que ya habían percibido y denunciado la perversidad y los crímenes del nazismo y la gran caza o persecución antisemita antes de 1940, a continuación vinieron a marcar un tiempo de espera, un tiempo de parada. Se detuvieron como si hubiese habido un cataclismo en Francia, después de ese cataclismo que sufrió Francia en 1940. Pero Gastón César no lo hizo y siguió combatiendo. Su primera intervención pública fue muy famosa y fue un sermón que pronunció en Vichy el día 15 de diciembre de 1940, y se trata de un grito de dolor, una denuncia de las tinieblas actuales entre corchetes, sí, las tinieblas actuales y el nazismo. No una llamada a la resistencia propiamente dicha, pero él sí que hablaba de tinieblas en ese Vichy beato de esa época de los generales vencidos pero contentos, y hablar en esos términos era una gran audacia. Si Gastón César se encontró en Lyon, en esos momentos, en una zona no ocupada, si se encontraba en esa zona no ocupada es porque sus superiores sabían que era una persona muy particular y que era alguien buscado por los nazis. Sus obras de antes de la guerra, que ya he citado, Pax Nostra y Prueba de Fuerza, están inscritas en la lista negra de obras proscritas por los ocupantes nacionales socialistas, lo que no le impidió pasar distintos tiempos en París a partir de 1941, en la época precisamente cuando el disidente que él era se había convertido en un opositor, en un resistente. Antes incluso que Testimonios Cristianos, creado por el reverendo Chaillet, él mismo también asociado al movimiento Combate de Henri Freinet y de Albert Camus, anteriormente citados, él afirmó públicamente la dimensión cristiana de la resistencia, algo que ya había sido manifestado por otros personajes como, por ejemplo, Edmond Michelet o François Dumonton, por ejemplo, que después, más tarde, se convertirían en ministros de defensa, ministro de defensa del general de Gaulle, o otros jesuitas como el padre Riquet, otros como Stanislas Fumet, por ejemplo, y con cierto desfase un poquito después también por parte de Manuel Monnier, fundador de Espíritu. Pero fue por una vía diferente a través de la cual el reverendo fue conducido a lanzar su primera salva, por así decirlo. Fue en 1941 cuando unos estudiantes católicos de Lyon tuvieron la idea de hacer una publicación militante de aspiración cristiana
contra los ocupantes. Apelaron al padre Barillon y a Daniel Lou, quienes eligieron al padre César como jefe de fila para la publicación Avenir, de la cual, o cuyo prestigio a este nivel era ya un prestigio incomparable para que fuese el jefe de fila, como decía, la cabeza visible de la publicación de la Resistance que ya estaba gestándose. Así que apelando también a otro amigo combativo, que era el reverendo Père Chaillet, quien sabía que estaba gestando, preparando ya. Y así es como nació el primer cuaderno de testimonios cristianos publicado bajo el título Francia, no pierdas el alma, cuya argumentación se ordena en torno a dos temas que son muy caros a Gaston César, que le son muy queridos. Primero, el carácter anticristiano de la ideología nazi y el hecho de que la colaboración era el reconocimiento por parte del régimen de Pétain, el reconocimiento del mundo y del orden nacional socialista que había sido inventado más allá, allende del Rin, importado al sur del Rin. Y antes de concluir mediante la fórmula que da título a ese requisito, el padre César cita a Radio Vaticano que había exhortado a los cristianos largo tiempo atrás a, para salvarse, no pactar con los enemigos de Jesús, puesto que la caridad sin la justicia es una debilidad indigna del cristiano. Cuando el cuaderno de testimonios cristianos apareció difundido primero en Lyon en noviembre de 1941 y después, posteriormente, difundido por los militantes, a veces laicos, seclares, sin relación con el cristianismo, de combate, sí, ya hemos hablado, combate de Freinet, combate de Camus, que él mismo también estaba al margen del cristianismo. Gaston César ya se había instalado en París en esos momentos, en la calle Monsieur, en una de las Jesuitières, en un lugar de la capital, ya estaba en París. Y aquí es donde conoció un folleto redactado y publicado a finales de 1941 por el abad Le Saunier, abad que escribía: yo me someto a las autoridades ocupantes, ya que el que se niega a obedecer a la autoridad legítima, cito, no obedece a Dios y merece ser castigado. Entonces, indignado al leerlo, César corre, va al cardenal Zoard y entonces sí manifiesta sentirse muy confuso y agitado, y le pide, el cardenal le pide a César, o le pregunta si, alzándose en contra del ocupante, no estará fomentando el bolchevismo a los bolcheviques. Sí, quizá, responde César, excelencia, sí, quizá, pero primero hay que luchar, hay que combatir contra el nazismo, que está aquí, que está ahí. Y el cardenal, ante esa frase, le dice: ¿pero cree usted que nos amenaza? El padre César, se intentó ausentar con respecto a ese cardenal y se fue rápidamente y se puso a redactar su próximo artículo precisamente para Témoignage chrétien, para testimonios cristianos. Y en colaboración con el maestro Jules Le Breton, director de estudios de investigación de ciencias religiosas, Gaston César redactó un larguísimo artículo de 100 páginas, La conciencia católica ante la derrota y la revolución, más conocido bajo el título que se hizo famoso, que ha quedado en el olvido, que es El príncipe esclavo,
que llegó a manos del cardenal Suard a finales de agosto de 1942, acompañados también por un texto del padre Le Breton denunciando un vasallaje espiritual que peligraba o que ponía en peligro nuestra fe cristiana, todo eso entre comillas. El Prince es uno de esos textos en los que, o a través del cual, los franceses expresaban su negativa, durante mucho tiempo minoritaria, a colaborar con los ocupantes. Ciertamente no se trata de llamar a las armas, no, sigue siendo muy jesuita, puesto que tiene en cuenta hechos y recuerda los principios intangibles. Admite, por ejemplo, que se puede, ante la voluntad del maestro injusto, que se puede decir sí con la cabeza, pero resistiéndose con el resto de los miembros del cuerpo. César, en el fondo, basa su argumentación bajo esta noción, bajo la noción de que el cristiano no debería estar sujeto a la disciplina, salvo si la orden dada es conforme a su conciencia. Si es legítimo obedecer al príncipe, no es legítimo someterse a la esclavitud ni someterse a un príncipe esclavo. Quizá además era un buen lector de Hegel, como su amigo Raymond Aron, y en una conferencia célebre publicada, se publicó, consagrada por Raymond Aron, por ese filósofo, a los jesuitas de Fourvière y pronunciada en Roma en 1983, Raymond Aron, autor del célebre Opio de los intelectuales, decía que en Londres, estando en Londres, donde se reunió con De Gaulle, bueno, no sin criticarle, decía que en Londres recibió un texto anónimo que le fue dado por un amigo, un texto un poco extenso, que llamaba a la resistencia en cierto sentido, y Aron cuenta que dijo a su amigo, al comunicárselo, le dijo: solamente hay un francés capaz de escribir un texto de esta calidad dialéctica, y es el padre César. Bueno, debía de estar pensando también en Raymond Aron, claro, pero bueno, aparte de él. Pero bueno, se trata de que daba un saludo, por así decir, a ese padre jesuita. El manifiesto del príncipe esclavo se publicó en 1945 en Etudes, y durante mucho tiempo no fue un texto demasiado conocido con respecto a otros textos bastante más combativos de testimonios cristianos, por ejemplo del padre Chaillet, que era un verdadero militante más que lo que era a su modo el padre César. Pero bueno, este es un momento esencial para la restauración moral del catolicismo francés. Y un momento esencial también para la compañía de Jesús. Lo más importante de los cuadernos publicados en febrero, entre febrero, marzo y abril de 1942, lo más destacado pueden ser lo que se escribe sobre los racistas descritos por sí mismos. Hay textos increíbles, y con descripciones por parte del teórico nazi Alfred Rosenberg del Dios de la Biblia descrito como un viejo judío típico, el viejo o el anciano hebreo, de Hitler como el ser químicamente puro de cualquier tipo de infección cristiana. Del Cristo se dice que es un sobrehombre, un héroe combativo a la cabeza de sus discípulos con el símbolo triunfante de la cruz derramada. Y el reino de Dios se describe como un sueño judío, es decir, un enorme cretinismo. El cuaderno de testimonios cristianos no se contentó con desenmascarar lo que Péguy llamó la imbecilidad del antisemitismo, sino que además denunció constantemente el carácter anticristiano y la incapacidad de recibir jurídicamente esas leyes de Vichy.
Bien, me voy a detener aquí, puesto que el tiempo sigue avanzando, en lo que respecta al padre Fézard. Creo que ya les he transmitido hasta qué punto esta persona, que es poco conocida con respecto a otros grandes jesuitas del siglo XX, hasta qué punto esta persona jugó un papel decisivo en el pensamiento francés durante la guerra y desde ese momento también desde el punto de vista de la restauración de la dignidad frente al totalitarismo. La tercera contribución decisiva al renacimiento jesuita en el siglo XX me parece ser algo muy importante con respecto a las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. En esta empresa tan saludable, para mí es un placer, me da un placer enorme hablar, abordar, saludar en este foro a un sacerdote, hablar de un sacerdote que yo conocí bien como superior de mi colegio de Burdeos. Conocido además por muchas personas, sí, muy conocido al norte de los Pirineos, el padre Bernard de Gorostarzhou. Sí, es otro jesuita más ilustre, el cardenal alemán Agustino Bea. Este fue el padrino de la famosa declaración de 1965, Nostra Aetate, que es un comienzo, por así decir, de elemento correctivo con respecto a las relaciones entre cristianismo y judaísmo. Pero vamos a ver ahora, aunque probablemente todos ustedes lo conocen mejor que yo, vamos a ver cómo el gesto de la Iglesia Católica, reunida en concilio en el Vaticano, que me parece algo necesario para la restauración del honor cristiano, fue algo, en primer lugar, hecho en el espíritu más fiel al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, amigo de los judíos, por parte del reverendo padre Bernard de Gorostarzhou. Me gustaría antes decir unas palabras con respecto a Bernard de Gorostarzhou, que fue durante los 9 años que yo pasé bajo la protección o recibiendo enseñanza de los padres jesuitas de Burdeos. Bueno, primero fue el prefecto del Petit Collège, después del Gran Collège, del Gran Colegio, después director del colegio. Así que bueno, sí que es alguien que conocí muy bien durante esos años. Sí, es alguien que pude conocer bastante bien. Padecía una afección, pero el caso es que sí que es una persona con la que tuve muchas conversaciones, y sí que es cierto que quizá la última conversación que mantuve con él no fue tan feliz como hubiese debido ser, pero es que en 1936, en la época del Frente Popular de Francia, del Front Populaire, eso es, del Frente Popular, como le llaman ustedes, había muchas huelgas, y un día en Burdeos había una huelga del ferrocarril, del tranvía, y ese día algunos alumnos, bueno, yo estaba en filosofía en primer año, y bueno, y dijeron, no hay tranvía o no hay tren. Y bueno, teníamos que ir a misa todos los días a las 8, no hay tren. Así que bueno, decidimos hacer huelga de misa porque había huelga de tranvías. Y eso fue algo que fue mal percibido por el reverendo padre. No fuimos expulsados del colegio, lo cual fue una prueba de un gran liberalismo, pero sí que fui llamado por el padre Bernard ante su presencia, y con una voz bastante dulce. Era un hombre bajito, calvo, siempre con la sonrisa al borde de los labios, pero en ese día no sonreía en absoluto. Y ese día, con un tono bastante severo, me dijo lo siguiente: espero, querido Jean, que en la vida tenga ocasión de mostrar su valentía en otro tipo de circunstancias que lo requieran mejor. Bueno, y ya no estoy seguro de haber podido mostrar esa valentía, ese coraje, pero en cualquier caso esa es la lección que recibí de una persona que durante el resto de mi vida he seguido queriendo y apreciando profundamente. Pero bueno,
El padre Bernard, después de haber sido superior y después provincial de los jesuitas en Francia, fue llamado a Roma para ser asistente de Francia del padre general. Y después, bueno, no sé si el padre Arrupe, si con el padre Arrupe siguió siendo asistente de Francia, pero el caso es que durante muchos años ocupó esa posición en Roma junto al general de la Compañía de Jesús. Bueno, yo prefiero hablar de la, Société de Jesús, Sociedad de Jesús, Compañía de Jesús. Este es un término que prefiero. En cualquier caso, el padre Bernard se encontró ante 3 o 4 personajes principales de la Compañía de Jesús, ella en los albores de la guerra, después de la guerra, y en Francia también durante la guerra mantuvo actividades de resistencia bien conocidas e identificadas y manifestadas en diversas ocasiones, y él manifestó su simpatía por la causa de los judíos perseguidos por los nazis. En cualquier caso, estaba en Roma en esta época, y acabada la guerra, algunas grandes personalidades judías de Francia, el gran historiador Jules Isaac, coautor del libro de historia de Francia que todos los escolares, bueno, salvo los alumnos de los jesuitas que tenían otro libro de historia distinto, han estudiado, pero bueno, todos los niños de Francia han leído Mallet a Isaac, y a Jules Isaac, una vez acabada la guerra, vio que, bueno, que los judíos habían pagado un alto precio durante la guerra, y que, bueno, Dios mío, la Iglesia Católica había hecho gestos que ya he recordado, bien conocidos, pero que quizá podía ir un poquito más lejos en el sentido de hacer un acercamiento, de acercarse más al judaísmo. Y se abrió a un personaje muy importante del judaísmo también, que es Nahum Goldman, que era presidente del Congreso Judío Mundial. Isaac Goldman, bueno, Goldman pensó que, bueno, que quizás sí que había llegado el momento de restablecer unas relaciones sanas, al menos sanas, si no afectuosas, entre el mundo judío y la Iglesia Católica. Y Nahum Goldman convoca en ese momento, bueno, tampoco era difícil, puesto que estaba cerca de él, convocó al secretario general, alguien que yo también conocí muy bien, que era un amigo mío, que se llamaba... se me ha ido de la cabeza. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Golón, como la provincia Golán, como la provincia palestina del Golán, o de Siria. Bueno, actualmente ocupada por Israel en cualquier caso. Goldman en ese momento dice a Joël Golan, que era un hombre que conocía muy bien Francia, había hecho estudios de ciencias políticas en París, hablaba el francés incluso mejor que yo, y que era una persona muy inteligente, que había sido también un oficial del ejército israelí en la guerra de 1948. Le dice: tenemos que encontrar un medio, una vía hacia los cristianos, hacia los católicos, hacia la Iglesia de Roma, para poder restablecer las relaciones entre nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Y Joël Golan conocía al cardenal Guizot, que era un gran personaje, que era decano en aquella época, así que fue a Roma y le dijo: querido amigo, en lo que respecta a las relaciones con los judíos hay una vía a elegir evidente, y es los jesuitas. Hay que pasar por los jesuitas, hay que pasar por el Santo Espíritu, hay que ir al Bonco Santo Espíritu. Ahí es donde van a poder recibir apoyo, contactos. Golan entonces se precipitó hacia ellos, hacia el Santo Espíritu, se encontró con ellos. Bueno, yo me encuentro a un nivel muy modesto, pero bueno, en aquel diálogo capital entre ese gran militante judío y Joël Golan y el asistente de Francia del general de los jesuitas, Bernard de Gorstarjou, Bernard, entonces con su chapela vasca y su bicicleta, que es la que utilizaba en las calles de Roma, le dijo: pero bueno, eso es una idea fantástica.
y voy a ocuparme de usted. Le voy a ayudar. Así que primero le puso en contacto con el general de la compañía, el padre Janchensky. Bueno, habría que decir que según lo que me contaron unos y otros, en cualquier caso Golan parece que, bueno, que no fue demasiado afectuoso, pero sí que dijo, sí que es un asunto que vamos a tratar, se le abrirán las puertas, podrá tener todos los contactos que requiere, que necesita, y bueno, más o menos le dio su autorización. Y el padre Bernard de Gorstarju entonces cogió a Golan de la mano y le llevó al lugar al que haría ir, al de los hombres decisivos, los más importantes, que eran los dos confesores del Papa, dos sacerdotes alemanes que se llamaban Leiber y Beat. El segundo se llamaba Beat, que fue el posteriormente cardenal, y ambos sacerdotes, ambos padres, bueno, un poco porque eran de origen alemán, sí que pensaban que, bueno, que necesitaban o que tenían un poco el deber de tomar las riendas de ese asunto con valentía. Así que los dos sacerdotes se hicieron cargo del asunto y le dijeron, bueno, ya sabe, el Papa seguía siendo Pío XII, para que la cuestión judía era un asunto un poco delicado, pero bueno, le hicieron comprender y Leiber le hicieron comprender a Golan que, bueno, que había que dar pasos con mucha prudencia, pero que, bueno, que la vía iba a abrirse, el camino iba a abrirse, si bien es cierto que con altos y bajos, con pasos adelante y con retrocesos también. Quizá la desaparición del Papa Pío XII, lo digo esto con prudencia, quizá aceleró las cosas, lo digo con prudencia, pero bueno, el caso es que esencialmente Beat sí que tomó el asunto entre sus manos y fue quien, bueno, ya con Juan XXIII subiendo al trono pontifical y bueno, ya después de convocar el concilio fue una ocasión fantástica para que estos dos hombres, Beat y Golan, y para que los demás pudiesen hacer progresar esta cuestión. No sin un periodo bastante difícil, en la época en la que Golan quiso decir, bueno, no se trata solamente de hablar de los judíos, sino que hay que decir el pueblo judío. Y entonces este término, el pueblo judío, una parte del concilio, sobre todo los padres de origen oriental y sobre todo los de origen árabe, algunos padres bajo la influencia del mundo árabe, no es que estuviesen totalmente en desacuerdo, pero bueno, sí que tenían reticencias con respecto al pueblo judío o a los judíos, pero bueno, el caso es que esto dio lugar a la declaración Nostra Aetate, que es una declaración esencialmente que marca el final de este proceso, de este terrible proceso entre cristianismo y judaísmo. Por supuesto que este proceso aún no ha finalizado, por supuesto que todavía va a haber innumerables e interminables debates al respecto, por supuesto que sí, pero en cualquier caso, durante el concilio, un buen día, el Papa Juan XXIII, en el momento en el que, bueno, no sé, en uno de los oficios en los que estaba presente, cuando yo en cierto momento a decir el pueblo decide, él interrumpió la ceremonia diciendo, bueno, he aquí una fórmula judía que ya no va a seguir pronunciándose en la liturgia cristiana. Y efectivamente son palabras que han sido suprimidas de la liturgia cristiana. El resultado, y creo poder decir, o creo haber dado la idea de que, aun si su papel fue parcial, el padre Bernard de Gorstarju jugó un papel parcial, pero sí que jugó un papel fructuoso, útil y generoso. Bien, y creo que estoy ya al límite del tiempo que me había sido asignado y, por supuesto, si ahora alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que plantear, estaré encantado de intentar al menos responder. Según la doctrina del padre Teilhard de Chardin, no sé si seré lo suficientemente sabio para darle respuestas serias, pero en cualquier caso lo intentaré. Muchísimas gracias a todos por su atención.
avez des questions, n'hésitez pas, vous les rédigez et moi je lis les. Alors en attendant cette première question, moi-même j'ai une question qui va au-delà de cette conférence, de cette conférence. Vous qui avez étudié les jésuites depuis le début et les débuts jusqu'au présent, vous avez dit aujourd'hui et vous avez parlé de la capacité d'un groupe d'hommes pour faire des choses magnifiques. Lors du repas, vous nous avez parlé de François de Xavier qui toute seule tient dans les poches, qui est allé au Japon et il a dit on va évangéliser, même s'il ne parlait pas le japonais, on va évangéliser le Japon. Alors, quelle est la raison? Pensez-vous qu'il y a un certain esprit, pour ainsi dire, un kick, un élément essentiel chez les jésuites qui fait que finalement les jésuites aient été capables de jouer le rôle qu'ils ont joué tout au long de l'histoire? Vous qui connaissez les jésuites tellement bien depuis les débuts, les origines, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'élément ou les éléments fondamentaux, les éléments essentiels qui font que, bon, même en étant peu nombreux, ils ont été capables de faire tant de choses? Je ne voudrais pas que sur cette question de l'evangelización. Bueno, con respecto a la cuestión de la evangelización, bueno, para simplificar, que nos concentremos únicamente en los jesuitas. Bueno, no va a ser aquí, en este país, donde yo voy a tener que venir a decir que Bartolomé de las Casas, un cierto Bartolomé de las Casas, fue un precursor, un gran precursor de la difusión de un pensamiento cristiano, del pensamiento cristiano en pueblos que no conocían ese pensamiento. Pero sí, es cierto, la originalidad de la aventura, si se puede denominar así, de la aventura espiritual bueno, en francés sí decimos François de Xavier, sí. Lo extraordinario es su misión. En su misión hubo dos periodos diferentes. Primero en India, en las Indias. Cuando llega a las Indias, primero fue allá a evangelizar. El problema es que había fuerzas armadas de Occidente. Fuerzas armadas esencialmente portuguesas en aquella época. Había grandes navíos portugueses que habían desembarcado y su evangelización en India estuvo acompañada, en las Indias estuvo acompañada de la presión militar, de una presión militar que yo pienso que le roba, que le quita gran parte de su importancia, de la importancia de haber evangelizar con una espada en la mano. No me parece a mí una actividad demasiado salubre. Yo nunca he abandonado el cristianismo, por supuesto, pero en caso de haber tenido tentaciones de alejarme del cristianismo, pudiera ser por las cruzadas, que es algo que me parece totalmente insoportable. Bien, así que en un primer momento Francisco de Javier fue misionero en las Indias y una gran parte de su vida y de su biografía me parece admirable, pero solamente a mitad admirable. Lo extraordinario sí que llega cuando ya va a Japón. Cuando va a Japón en una pequeña nave con 16 personas, con un marino chino, entre ellos. Ahí empieza lo admirable. Y también acompañados de un japonés convertido que es quien servía de intérprete. Y llegan este grupo de 16 personas, con un chino, con un japonés. Quizá entre los demás había 4 o 5 ibéricos. Quizá 3 españoles, 2 portugueses. Ibéricos, dejémoslo en ibéricos, 4 ibéricos. El caso es que llegan estas 16 personas. Este grupo llega a una playa. Llega a una playa en Japón a mediados del siglo XVI.
Tienen un intérprete, sí, vale, un intérprete para 16 personas, pero el caso es que llegan allí a esa playita y llegan ahí para convertir a los japoneses al cristianismo. Es una visión totalmente absurda, una visión totalmente absurda en principio. Intenten imaginar a 16 japoneses desembarcando en una playa cerca de Marsella o de Barcelona y diciendo, vamos a convertir a los españoles o a los franceses y les vamos a convertir a la religión sintoísta o budista. Imagínense. Muy pocas probabilidades, ¿verdad? Bueno, yo pienso que habría poquísimas probabilidades de que pudiesen sobrevivir. Al menos hablo en el caso de mis compatriotas. Pienso que rápidamente les hubiesen metido a una cárcel, a una prisión cercana de Marsella. El caso es que desembarcaron allí y gracias a su intérprete comenzaron a hablar con la esperanza de convertir a esos japoneses a una civilización totalmente diferente a la de ellos. Civilización avanzada, dicho sea de paso, se trataba de un pueblo culto, parcialmente sintoísta, parcialmente budista, pero un pueblo para quien el cristianismo era esa historia en la que crucificaban a un hombre, una religión fundada sobre un pobre hombre a quien habían torturado. Bueno, para los asiáticos esto no tenía absolutamente ningún sentido. Así que cuando dijeron, pero bueno, muéstrennos objetos, a ver, muéstrenos algo, sí, ahí les vemos, blancos, con sus rostros, con sus caras, así que empezaron a enseñarles libros en donde sabían imágenes de Cristo, pero a ese hombre, ¿pero por qué le torturaron?, preguntaban los japoneses. ¿Era un delincuente? ¿Era un malhechor? ¿Cómo pretenden fundar una religión basándose en un hombre que fue condenado? ¿Condenado? Si fue condenado, seguro que es porque había hecho algo malo, ¿no? Así que se sintieron un poco atrapados. Bueno, el caso es que después dijeron, vamos a mostrar a la Virgen. Los japoneses dijeron, muy hermosa, qué amable, qué bonita la Virgen. Bueno, esto ya les gustaba más. Así que después, poco a poco, a lo largo de 2 años, fueron relacionándose poquito a poco este grupito de europeos con su intérprete. Fueron estableciendo pequeñas relaciones y conversaciones incluso que comenzaron a ser muy ricas y valiosas. Tenemos cartas de Francisco, de Javier, y sí, tenemos correspondencia de bastantes personajes de aquella época, pero bueno, a fin de cuentas sabemos que quisieron convertir Japón al cristianismo y quizá hubo 3.000 conversiones. Es ridículo con respecto a la totalidad, pero aún así es extraordinario que hubiese 3.000 japoneses que fuesen convertidos por estos hombres llegados de Occidente, contándoles historias del Gólgota y contándoles todo tipo de historias. Y todo ello sin la más mínima presión militar, insisto en ello. De vez en cuando a Yokohama llegaba un navío portugués, pero sin más, un navío que no iba armado, un navío de comercio. Así que se trata de una aventura humana para mí extraordinaria. No estoy totalmente seguro del procedimiento de conversión, la verdad es que tengo mis reservas con respecto al proceso, pero la comprensión entre los pueblos, la discusión, el debate, las horas y horas de debate, de conversaciones entre estos hombres, me parece un aporte, una aportación a la riqueza humana, a la comprensión entre los hombres. Y bueno, y doy tanto valor al papel de los japoneses como al papel de los ibéricos allí llegados, a esos japoneses que dieron prueba y dieron muestras de una hospitalidad admirable. El caso es que aquí hubo grandes encuentros humanos que por parte de los jesuitas después se prolongaron y se profundizaron. El padre Ricci
El padre Ricci fue un extraordinario, ¿cómo decirlo?, un gran propagador de cierta luz cristiana o europea en cualquier caso, y acabó siendo presidente de la comisión, de una comisión de Pekín. Una historia increíble. Y quisieron, incluso los chinos exigieron que fuese enterrado allí, que fuese enterrado junto a la ciudad prohibida. Así que bueno, hay historias que son quizá extrañas, bizarras, pero que sí que me parece que lo esencial fueron esos encuentros riquísimos. Más rico incluso que el encuentro entre Robinson Crusoe y Viernes. Pero bueno, me parece desde luego que para la historia de la humanidad sí que fueron encuentros muy fructíferos e interesantes. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez parler un peu de Henri de Libac et d'Annie Loup? 2 mots. No. De Lubac es un filósofo. No me siento capaz. Podría hablar un poco de Danilou porque, bueno, sí, porque le conocí. Le conocí porque participé en un comité de reconciliación intermediterráneo, cuyo presidente fue el alcalde de Florencia, Giorgio Lapiro, que era un hombre extraordinario, un hombre que salía de los evangelios, un hombre que hubiese podido ser alcalde de una ciudad como Florencia. Bueno, no sé si era muy próspera Florencia en aquella época, ahora quizá no lo sea tanto, pero bueno, el caso es que nuestro comité de reconciliación mediterráneo, esto era durante la guerra de Argelia, así que nos reuníamos con personas de Argelia, y una vez hubo una ocasión muy especial en la que también hubo egipcios, escritores egipcios e israelíes, y eso era algo muy raro, muy extraño en aquella época. Y Danilou fue uno de los animadores, de quienes animaban ese comité. Yo aprecié enormemente que este hombre, este historiador del cristianismo, que llegaría a ser cardenal, apreció muchísimo que colaborase con nosotros en ese espíritu de conciliación intermediterránea. Era una persona de una inteligencia, de un brío intelectual extraordinario, pero tanto en su obra científica como en la de Lubac, de su obra científica, yo, bueno, sí que sé que animó además la revista de Sources Chrétiennes, Fuentes Cristianas, que sigue en el espíritu del que yo hablaba antes, intentando encontrar las fuentes judaicas, judías del cristianismo. Y a mí eso me parece algo esencial, algo muy importante. Todavía sigue habiendo mucho que hacer para que converjan nuevamente el cristianismo y el judaísmo, pero de Lubac sí que jugó un papel muy importante ya en esa dirección, en ese sentido. Maintenant, au début du XXIe siècle, y a-t-il une nouvelle génération de jésuites français illustres ou pas? Quel serait l'apport fondamental de ces jésuites français? Bueno, no creo que haya jesuitas de la talla de Teilhard o de Lubac actualmente en Francia, no. Y tampoco hay escritores de la talla de Gide o de Valéry en Francia, en la Francia actual, desgraciadamente. Bueno, no sé si es que nuestro genio nacional está disminuyendo, que está en declive, pero no. En cualquier caso sí que hay muy buenas publicaciones jesuitas, hay obras, hay trabajos como la revista La Revue des Études, es una de las mejores revistas en lengua francesa en la actualidad. En una ocasión yo he sido publicado en esa revista y me sentí muy orgulloso. He publicado artículos en muchas revistas diferentes, pero en este caso, bueno, yo era amigo de uno de los directores de la época, que era el padre Henri Madeleine. Quizá fuese por eso que publicara uno de mis artículos, pero bueno, quizá fue por caridad
comunidad cristiana que me invitó a escribir en su revista. Pero bueno, el caso es que me sentí muy orgulloso. Pero dicho eso, no creo que en la actualidad haya jesuitas de esa dimensión, de la dimensión de los que he evocado en mi conferencia. Sí, que puede que los haya en otros países, incluso aquí en este país, en España o en Estados Unidos o en Alemania, pero no, hombres como Giovanni Martini, el arzobispo de Milán, un cardenal que es un gran espíritu. En nuestro país, en nuestro país, en Francia, no creo que haya personalidades eminentes como las que he evocado en mi conferencia. Il y a une question en français, moi je vais la lire en espagnol, il dit. Une question, oui, par rapport à ce que vous venez de dire. Connaissez-vous ailleurs, dans d'autres pays, quelque chose qui soit comparable à l'extraordinaire réveil français de la moitié du XXe siècle? Oui, l'extraordinaire flourissement chrétien de la moitié du XXe siècle. Alors, la question n'est pas besoin de la répéter. No es necesario repetir la pregunta, ¿no? No. Bueno, ha habido un despertar en general, un florecimiento en general. Al empezar mi conferencia he dicho que había grandes espíritus fuera de Francia que habían dado prestigio a la Compañía de Jesús, el alemán Karl Rahner, por ejemplo, o en este país Pedro Arrupe. Pedro Arrupe fue un hombre de una enorme dimensión. Los inventores de la teología de la liberación me parecen también hombres, personas que, bueno, no sé si alcanzan la talla, la dimensión de Francisco de Javier, pero sí que realmente me parece que en la primera parte, o que a lo largo del siglo XX, sí que pienso que ha habido una riqueza en el pensamiento jesuita, una riqueza enorme. Yo he acentuado el caso de los franceses porque son a quienes conozco mejor, simplemente. Oui, une autre question. Maintenant que vous parlez du père Arrupe, vous savez que l'année prochaine, on va fêter le centenaire du père Arrupe, de la naissance du père Arrupe. Vous qui avez étudié les jésuites, alors que pouvez-vous nous dire par rapport au père Arrupe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes généraux, comme homme, comme personnage, comme personne? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Venir a hablar del padre Arrupe aquí es como llevar carbón a Newcastle. Es como llevar hierro. Para mí es un hombre... Bueno, yo cuando considero a los hombres de religión, del mundo de la religión, pienso que hay algunos que tienen audacia y que han sido castigados por sus superiores, algunos de ellos. Me gusta mucho la audacia, la valentía y la relación entre el padre Arrupe y el soberano pontificio. Bueno, francamente fueron relaciones difíciles. Pienso que el padre Arrupe fue un gran rebelde. También, por supuesto, fue un gran general. Bueno, decimos general y muchas veces decimos general de los jesuitas. Y parece que estamos hablando de un militar. Sí, bueno, superior general. Bueno, también se dice igual en otras compañías. Pero sí, pienso que los jesuitas emplean muchos términos militares, ¿no? Bien, el caso es que sí que pienso que fue... bueno, que sí que a su función, a su cargo le dio un carácter no demasiado convencional dentro de la Iglesia, preconciliar. Por ejemplo, él vino a dar o a aportar, él enseñaba la teología de la liberación, predicaba esa teoría de liberación que algunos utilizaron y vieron incluso cierta unión con la revolución marxista.
bueno, podemos pensar que ha podido haber desviaciones. Y es cierto que entre la espiritualidad del padre Arrupe y la obra de Karl Marx hay una gran diferencia, muchas diferencias. Pero bueno, en cualquier caso, en algunas ocasiones se ha evocado a Marx con respecto también a Teilhard de Chardin, de quien también he hablado. Hay personas, que parece que es fácil encontrar a Marx en muchos pensamientos distintos, en el pensamiento de muchas personas audaces, por así decir, dejémoslo en audaces, audaciosas, audaces, valientes. Pero bueno, yo tengo que mantener la distancia, desgraciadamente no le conocí, sí que conocí a quien le sucedió, al padre Goldenak, que fue, un holandés, una persona muy inteligente. Sí, comí con él en Roma, en el Santo Espíritu, cuando estaba redactando mi libro, y pensé que la tradición de comer mal en los jesuitas realmente se mantenía. ¡Qué mal comimos! La preocupación de la maceración se aplicó al máximo. La maceración de las judías. Me gustan las judías, pero las judías maceradas o las judías verdes maceradas, el padre me dijo en esa ocasión: soy holandés, pero hay días en los que me siento alemán y otros días en los que me siento italiano. Y el padre jesuita que estaba sentado junto a mí dijo: a mí me parece que es alemán todos los días, o que aquí comemos todos los días como los alemanes. Es una broma de mal gusto y les pido disculpas por ello. En cualquier caso, Paul Vamak era un gran sabio, una persona muy conocedora de Oriente Próximo, que conocía muy bien también la sociedad, sobre todo la sociedad armenia de Oriente. Un gran sabio, sí, que investigó mucho con respecto a la Compañía de Jesús. La toute dernière question, une dernière question qui est double. Bon, une question qui est double. Voyons, je vais lire toutes les deux. D'après vous, quel est l'apport fait par les jésuites dans le monde actuel? Et la deuxième question, maintenant, que vous pouvez enchaîner si vous voulez, qui est, je crois, plus complexe, plus difficile. L'Église actuelle, au monde actuel, l'essentiel pour l'Église actuelle, qu'est-ce que c'est dont elle a besoin impérativement? L'essentiel pour l'Église actuelle. Soy un seglar, soy un laico, poco erudito, poco sabio. Bueno, los jesuitas en el mundo actual. Bien, me gustaría hablar de algo que me da pena, y es el abandono cada vez más notable de la enseñanza jesuita. Y sí, lo siento muchísimo, puesto que yo soy fruto, y bueno, no quiero decir con ello que yo sea un ejemplo, pero yo he guardado un estupendo recuerdo de la enseñanza que he recibido de los jesuitas, un recuerdo muy amable, una enseñanza amable. Se leen libros sobre la regla jesuita, etcétera, etcétera, pero no, yo he mantenido un muy buen recuerdo. Como decía, sí que es cierto que incluso podíamos ponernos en huelga y no nos expulsaban ni siquiera. Así que sí, he guardado un recuerdo amable con respecto a la enseñanza que recibí. La enseñanza no era brillante, por así decir, desde el punto de vista de los profesores de letras, de historia, de filosofía, pero enseñaban a aprender, nos enseñaban a aprender, nos daban buenas guías, nos decían hay que leer esto, aquello, y nos imprimían un cierto ritmo de trabajo. A mí me enseñaron a trabajar, a escribir con cierta felicidad, con cierto gusto, con cierto regusto. Y siento mucho que en la actualidad, cuando hablo por ejemplo con Henri Madeleine, que fue provincial de Francia hace algunos años, que ahora está en Bruselas, él me decía: bueno, pero cuando me encuentro con alguien que quiere unirse a la Compañía de Jesús, con alguien joven, le dice: ¿usted quiere ser profesor?
profesor, y me dice, oh, profesor, enseñar a los burgueses, seguir enseñando a los burgueses como en el pasado. No. Yo me iré a la India, o me iré a las favelas de Brasil, o yo quiero trabajar entre los más desdichados. Y es bastante raro que este orden, que esta compañía, que durante muchos años fue considerada una compañía distinguida, elegante, intelectual, que formaba a las élites de la burguesía o incluso de la nobleza, a los confesores de los reyes, que ahora solamente sueñe con convertirse proletarios de la religión. Y yo respeto profundamente al proletariado, por supuesto, claro que sí, cómo no, pero sí, bueno, nuevamente estoy siendo irónico, les pido disculpas. Me parece muy hermoso que uno de mis compañeros de clase, que se llama Dorel, que estaba conmigo en el colegio de Burdeos, se ha pasado la vida en las favelas de Brasil y fue a morir a Burdeos. Yo le vi, estuve con él antes de su muerte, pero esta persona, este amigo, este compañero, pasó su vida en medio de la miseria de las favelas de Brasil, lo cual no es tan fácil, incluso tuvo que vivir la violencia. Pero bueno, dicho todo eso, mi reflexión con respecto a los jesuitas de hoy es la siguiente. Pienso que sí, por supuesto, se deben a la caridad, sí, sin duda, pero que ese lado, el lado de la intelectualidad, que es algo que tanto cultivaron y que les dio mucha grandeza, pienso que es algo que están perdiendo, y eso es algo que pienso que les puede hacer perder cierto prestigio. El mundo necesita caridad, pero también inteligencia. Merci beaucoup, monsieur Lacouture. Mais avant de clore cette séance, j'aimerais vous dire deux choses. Tout d'abord, que le cycle des jésuites, une mission, un projet, la prochaine conférence aura lieu le 23 mai et ce sera Pedro Miguel Lamette, ex-jésuite. Bon, il est jésuite, il est écrivain, il est journaliste et il vient de publier un ouvrage concernant François de Xavier. Et c'est déjà la 3e édition, il vient d'être publié il y a un mois seulement. Oui, je crois qu'il est déjà à la 2e édition. Et je viens de parler avec quelqu'un qui m'a dit que, bon, qu'il est à la 3e. Va a abrir un nuevo ciclo que para la contradicción va a ser atemporal, es decir, que no está circunscrito a un periodo, sino, bueno, tenemos la pretensión de que dure más de un año. Nos ha parecido que la nueva situación, el saco del fondo que vive la sociedad vasca después del acto del fuego de ETA, requiere que aquí reflexionemos sobre esta nueva realidad que se puede formar, y hemos abierto un ciclo que de una manera provisional vamos a llamar miradas al futuro de Euskadi. Todavía el título no es oficial, pero vamos a lo que hemos pensado para daros ustedes una idea. Nuestra idea es invitar con una creencia los cuales tampoco hemos pensado demasiado al público, traer la política y la política, pero también queremos traer a gente de la universidad, queremos traer analistas políticos, queremos traer a pensadores, no solamente del País Vasco, sino de España y de fuera de España. No les puedo adelantar que una de las cosas que soñamos es traer a Mil Maluf, un libro importante en ciudades accesibles, que tuvo visión extranjera en París hace un mes aproximadamente, en principio me dijo que vendría. En todo caso, en la primera conferencia hemos invitado a una figura que nos parece importante en este momento que venga, que es José Lima. José Lima vendrá al Foro Deusto el día 10 de mayo, el miércoles 10 de mayo, será el primero que venga, y espero que ese mismo día después de la locución para ser el segundo. Pero como se ve yo, y José Lima hablará por un título que nos lo han confirmado esta misma tarde,
Euskadi 2020, dos puntos, acertar de nuevo. Euskadi 2020, acertar de nuevo. Este es el nuevo ciclo que abrimos y a veremos lo que hace. Y nada más.